Ya el hermano oró por mí. Ya le pedimos al Señor que esta palabra que vamos a traer en esta noche sea de bendición para cada vida, para cada matrimonio, para cada joven, para cada hombre y mujer. Amén. ¿Cuántos han escuchado hablar de José, el soñador? Amén. Cuando estamos leyendo la historia de José, muchos de nosotros nos reflejamos, ¿verdad, en él? Pero el tema de esta noche se llama un buen servidor de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué este tema? Porque José, lo que fue un servidor de Dios. Amén. José lo que logró, no lo logró por sus fuerzas, lo logró porque Dios le plació usarlo a sus 17 años, ¿verdad? Cuando comenzamos a leer la historia de él, vemos que dice que él estaba apacentando ovejas y tenía 17 años, la edad que muchos jóvenes tienen ahorita en día, ¿verdad? Entonces, un poco del mensaje lo voy a llevar para los jóvenes, pero también es para ustedes. Amén. Es de que, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha depositado en tus manos? Así como Dios depositó algo en las manos de José, lo ha depositado contigo. Amén. Así es de que síganme y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. El 40, versículo 1. Y les voy a decir que en medio de esta historia hay dos personas que jugaron un papel muy importante en la vida de José, que fue un panadero y un copero. Amén. Entonces dice así: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delincuieron contra su señor el rey de Egipto. Versículo 2: y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. ¿Verdad? En esta historia ya José, ya lo vendieron sus hermanos, ya lo lanzaron, ¿verdad? Al pozo ese donde lo echaron. Tiene otros nombres, ¿verdad? Todo eso ya pasó José. Pero ¿por qué me enfoqué en esto? Porque esto está en medio de lo que Dios quería hacer con José. Pero Dios tiene que usar a algunas personas para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Entonces muchos de ustedes están esperando algo de Dios. Muchos de ustedes le han pedido muchas cosas, pero Dios no les ha contestado. Amén. Pero solamente lo que nos queda a nosotros es servirle a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos. Amén. No poner excusas, sino decirle: Señor, ahí voy. Cualquier puesto que tengas, incluso hasta recogiendo una basura en esta iglesia, eres un servidor de Dios. Amén. Por eso el tema de esta noche le puse así: un buen servidor de Dios. Entonces seguimos leyendo. En esta historia, José ya estaba en la prisión. Los que conocen esta historia, él ya estaba en la prisión. Entonces, viene algo bien importante que dice: y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José. Amén. Pero antes de eso nos regresamos tantito para atrás, ¿verdad? Y ahora sí, ese capitán de guardia se llamaba Potifar, ¿verdad? Pero él, antes de que José estuviera en la cárcel, José halló gracia delante de él. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. No gracias a sus fuerzas, no gracias a que hacía buen trabajo, no gracias a que él era el mero mero. No, es de que Dios ponía gracia delante de él. Es por eso que Dios se manifestó en su vida, ¿verdad? Y halló gracia delante de este capitán. Amén. Entonces, miren, en el versículo 39, versículo 4, cuando dice así José, así halló gracia en sus ojos y le servía,
y él hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Amén. Este capitán le entregó todo a José. Pero ¿qué pasa? Que en el transcurso de ese poder que le entregó a José, hay una cosa que se intrometió. Por eso es que José fue a la cárcel. Pero no es que él haya sido malo, es que Dios a veces usa cosas, usa circunstancias, las cuales te va a llevar a otro paso, a otro nivel, a otra cosa donde quiere Él que vayas. Amén. Y usó a la esposa de este capitán, que trató de seducirlo, pero no lo logró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios moraba dentro de José. Amén. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, la mujer no logró lo que quería. A veces el enemigo no logra lo que quiere en tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque tú estás bien firme. Tú sabes lo que quieres. Tú sabes que en este camino que estás yendo, todavía la victoria no se termina. Apenas va comenzando. Amén. Entonces él no cayó en la trampa que el enemigo le puso. Amén. Después de eso, el capitán llegó enojado, porque la mujer le contó eso y lo pusieron en la cárcel. Pero ahí en la cárcel nuevamente José halló gracia delante del carcelero. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios seguía obrando en su vida. Dios lo iba a llevar a la prisión por algo que Dios quería hacer en él. Amén. Entonces, después que lo llevó a la prisión, él tomó el control de todo. Pero ¿por qué les digo que en medio de esta historia estos dos hombres juegan un papel importante, el panadero y el copero? Porque ellos tuvieron que caer en la cárcel. ¿Cómo iba a llegar José a Faraón? ¿Cómo iba a llegar él? ¿Cómo van a llegar ustedes a la cima? ¿Cómo van a llegar a hacer ustedes lo que Dios quiere hacer con ustedes? Amén. No lo van a lograr de la noche a la mañana. Dios va a trabajar en sus vidas. Dios va a tener que trabajar poco a poco y van a tener que pasar problemas, van a tener que pasar toda circunstancia para que Dios pueda obrar en su vida. Amén. Entonces, cuando estos hombres cayeron, dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Él les servía. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba siendo un siervo. Amén. Él estaba dando todo. El encargado de la cárcel. Pero él les servía a ellos. Qué cosa, ¿no? Y seguimos más adelante y dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, que cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Amén. Aquí estos hombres tuvieron unos sueños. Pero hay algo bien importante que nos regresamos en el capítulo 37 de Génesis, versículo 19 y 20. Cuando sus hermanos lo iban a vender a José, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. ¿Cómo le llamaron sus hermanos? El soñador. ¿Cómo te llaman a ti las personas? ¿Cómo te llaman? ¿Loco? ¿Aleluya? ¿Protestante? ¿Cómo te llaman? Amén. Entonces nos estamos metiendo más a la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa? Que Dios tenía el propósito. Entonces en el versículo 20 dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Amén. Sus hermanos por envidia que le iban a hacer eso, dijeron, veremos qué será de sus sueños, veremos qué será de este soñador, veremos qué es lo que le pasa. Ellos no contaban el plan de Dios que tenía con él. Ellos no sabían del plan de Dios que había dentro de la vida de José.